¿Listos para una historia que les va a tocar el corazón? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando un corazón indomable, el de un perrazo que nadie puede controlar, se cruza con un alma solitaria, la de un hombre que lo tiene todo menos lo más importante? Pues abróchense los cinturones, porque esto es sobre cómo un encuentro, de esos que te cambian la vida, lo puso todo patas arriba. El sol, con sus últimos destellos naranjas, pintaba de oro las colinas suaves de la finca canina El Edén, un lugar enorme y precioso escondido entre las montañas de la región de Jalisco. Por ahí, unas perreras impecables se alineaban, cada una con perros súper bien cuidados y entrenados casi como soldados. Pero había una, la más alejada, a la que nadie se atrevía a acercarse sin pensarlo dos veces. Allí vivía Ciclo, un pastor alemán gigante con una mirada de hielo y una fama peor que sus cicatrices. Ciclo no ladraba, gruñía, no jugaba, atacaba. En los últimos 6 meses, 3 entrenadores habían intentado calmarlo. 2 terminaron con puntos y 1 con un brazo roto. Pero, a pesar de todo, el señor Armando Benavides, un magnate de la tecnología que se había retirado a vivir como un ermitaño, se negaba a rendirse con Ciclo. Nadie entendía por qué, hasta que alguien vio una foto viejita en su oficina. Un niño de unos 8 años, sentado en una puerta, abrazaba a un perro igualito a Ciclo. Decía, Yo y Relámpago, 1965. El señor Benavides siempre había sido un tipo orgulloso y distante, de esos difíciles de conocer. Pero con los perros, se transformaba. Eran su único cable a tierra, su conexión con el pasado. Por eso, un día, con los brazos cruzados y el viento helado revolviéndole el cabello plateado, él mismo hizo el anuncio. 1,000,000 de pesos para quien logre que Ciclo vuelva a ser amigable. No solo obediente, sino dulce y confiado. Nadie se rió. Ni una sola persona lo tomó a broma porque todos sabían que no se trataba de dinero. Se trataba de salvar algo. Benavides no podía dejar ir el último pedazo de ese amor que una vez conoció. Mientras tanto, en el mero corazón de la gran ciudad, donde nadie se fijaba en lo pequeño o lo silencioso, una niña se movía como un fantasma, invisible, nadie la quería, nadie la reclamaba. Con apenas 10 años, Rocío ya sabía cómo desaparecer entre la gente, dormir en el asfalto sin tiritar demasiado y pedir sin abrir la boca. Sus días eran un desfile de semáforos en rojo y pasos apurados. Trabajaba en las esquinas donde el tráfico se detenía, limpiando parabrisas con un trapo más agujereado que tela y ofreciendo dulces a gente que casi nunca se paraba. Su voz se había vuelto más suave con el tiempo, no por vergüenza, sino porque ya no la usaba. El mundo casi no la escuchaba, así que ella dejó de hablarle. No recordaba bien a sus padres, solo pedacitos borrosos. Una canción de cuna, una chaqueta suave, el olor a canela. Pero esos recuerdos se habían borrado hace mucho por las noches frías y los estómagos vacíos. Una tarde, mientras se acurrucaba cerca de un estacionamiento, Rocío escuchó a 2 repartidores cotorreando junto a su camión. Un viejo millonario chiflado anda ofreciendo 1,000,000 de pesos por un perro, dijo uno. El otro se burló. No cualquier perro, el que tiene al diablo adentro, el que le rompió el brazo a un adulto. Las orejas de Rocío se aguzaron. No se movió, ni pestañeó. Solo escuchó. El que lo haga amigable de nuevo se lleva la lana, dijo el repartidor. Esa noche, acurrucada bajo el óxido de un tejado detrás de una gasolinera abandonada, su sudadera estaba mojada y sus dedos helados, pero su mente no estaba en el hambre o el frío. Estaba en el perro. El dinero no le importaba. Ni siquiera sabía cómo se sentía 1,000,000 de pesos. Pero algo de ese perro, algo de la idea de que nadie podía con él, la conmovió tan fuerte que le dolía hasta en las costillas. Quizás se necesita alguien como yo, miss, pensó. Rocío se despertó antes de que saliera el sol. La ciudad todavía estaba medio dormida, envuelta en niebla y sirenas lejanas.
Le dolía la espalda por el frío asfalto, pero se sentó con una determinación que quizás nunca antes había sentido. No tenía dirección, ni GPS, solo un nombre que escuchó al pasar: Finca Canina El Edén, y la sensación de que estaba lejos de la ciudad, más allá de la carretera y el ruido. Se levantó, se ató sus zapatillas rotas, se colgó la botella de agua de plástico al hombro y se puso en marcha. Las calles estaban tranquilas mientras las cruzaba, por callejones, por encima de las vías y hacia el campo. De vez en cuando se detenía para preguntar direcciones. Algunos le respondían con un encogimiento de hombros, otros con risas, otros con gestos vagos. Sigue más allá de los campos. Está muy lejos, niña. Estás perdiendo el tiempo. Pero ella no se dio la vuelta. Alrededor del mediodía, el cemento dio paso a caminos de tierra y hierba seca. Le ardían las piernas. Le sangraban los labios. Una vez estuvo a punto de pisar una víbora. 2 veces pensó en rendirse. Pero algo dentro de ella, la parte que todavía tenía esperanza a pesar de todo, la impulsó a seguir. Cuando el sol se estaba metiendo, llegó a la primera señal de la propiedad. Un portón alto de madera flanqueado por rejas de hierro y 2 cámaras de seguridad silenciosas. Más allá, colinas suaves y edificios lo suficientemente lejos como para ver todo con claridad. Su estómago gruñía, sus piernas temblaban, pero se acercó, con la mano en la valla de metal mientras susurraba: «Lo logré». No sabía qué decir ni quién la escucharía, pero había caminado cada paso sola, y eso significaba algo. La primera vez que Rocío llamó a la puerta, nadie salió. Esperó, aferrándose a las frías barras de hierro, con los ojos buscando movimiento detrás de los árboles. Después de lo que pareció una hora, finalmente apareció un guardia de seguridad, alto, de hombros anchos, con uniforme impecable y gafas de sol espejadas que reflejaban su rostro cubierto de mugre. «¿Qué quieres, muchacha?», dijo. Su voz era firme, casi un susurro. «He oído hablar del perro, Ciclo. Quiero intentarlo». Él bufó. No rió, solo bufó. «Tú intentar con Ciclo. Ese perro te devoraría para el desayuno». No abrió la puerta, no preguntó su nombre. Simplemente se fue. Pero Rocío no se fue. Esa noche durmió acurrucada junto al portón, su chaqueta subida hasta la barbilla, los brazos alrededor de sus rodillas. Los coyotes aullaban a la distancia y el viento le cortaba la piel, pero ella no se movió. A la mañana siguiente, volvió a estar allí, esperando. El mismo guardia salió. «Todavía aquí. Vete a casa». «No tengo», dijo ella. Al tercer día, los empleados empezaron a susurrar. La niña del portón que no se iba. Uno de los cuidadores del terreno le trajo medio sándwich y se fue sin decir una palabra. Ella sintió agradecida y comió cada bocado como si fuera a desaparecer si parpadeaba. A la 4ª mañana, cuando el sol se elevaba sobre las colinas, ella estaba en el mismo lugar con el pelo revuelto, los zapatos gastados y la mirada fija. El segundo guardia, mayor y más tranquilo, la observó por un momento antes de hablar por su radio. «Señor, hay una niña aquí. Vuelve todos los días. Dice que quiere conocer a Ciclo». Una pausa, un crujido, luego una voz al otro lado. «Estaré allí en 10 minutos». Rocío no sabía quién había accedido finalmente a recibirla, pero no se inmutó, no corrió, no sonrió. Simplemente esperó. Como siempre, el crujido de las botas pulidas sobre la grava fue lo primero que escuchó Rocío. No se giró. No era necesario. El hombre que se acercaba desprendía un silencio que hacía que cualquiera se diera cuenta inconscientemente. Su nombre no necesitaba ser pronunciado. El señor Benavides, el multimillonario, el hombre detrás del desafío del $1.000.000. Él, que no había hablado con la prensa en más de 10 años, que una vez estuvo en la portada de todas las revistas, ahora vivía escondido detrás de vallas y perros. A pesar del calor, llevaba un abrigo oscuro y un profundo ceño fruncido entre sus cejas plateadas. Su postura era firme, orgullosa, decidida,
como si no solo caminara, sino que dominara el terreno bajo sus pies. Se detuvo a pocos metros de Rocío. El guardia retrocedió. Él la examinó, desde su cabello enmarañado hasta sus zapatos rotos. Su mirada, aguda e impenetrable, no parpadeó. «Tú eres la que ha estado esperando», dijo. Rocío asintió. ¿Por qué? Su respuesta fue suave, pero sin vacilar. Escuché que nadie puede con Ciclo. Quizás por eso debería intentarlo. La expresión de Benavides no reveló nada, pero algo parpadeó detrás de su mirada. Sorpresa, quizás, o recuerdo. No es seguro, dijo. Lo sé. ¿Y crees que puedes ayudarlo? No, dijo ella. No creo que pueda curarlo. Solo creo que quizás no necesita ser domado. Quizás solo necesita a alguien que se quede. El silencio entre ellos se tensó como un cable. Luego, el señor Benavides se quitó lentamente las gafas de sol, revelando ojos que habían visto demasiado y olvidado muy poco. Miró más allá de ella, hacia el recinto distante, luego de nuevo hacia ella. «Esté aquí al amanecer. Tienes una oportunidad». Rocío no le dio las gracias. Solo asintió, tranquila, segura, como si hubiera esperado este momento toda su vida. El sol aún no había salido del todo cuando Rocío entró al patio. La hierba aún estaba húmeda bajo sus pies, y el aire de la mañana tenía un frío que le calaba hasta los huesos a través de su delgada sudadera. Sus dedos temblaban, pero no por el frío. Hoy no se trataba de mantenerse abrigada, se trataba de ser valiente. Al otro lado del campo, los cuidadores de perros se estaban preparando. Uno de ellos se dirigió a la esquina más alejada del recinto, donde un poste grueso y reforzado estaba clavado en el suelo. Atada a él había una correa larga y robusta, enroscada como una serpiente. Ciclo no había estado suelto en meses, no después de lo que le había hecho al último entrenador. El señor Benavides estaba a su lado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Su expresión no revelaba nada, pero su presencia hablaba más que las palabras. Tenía que verlo por sí mismo. Tan pronto como Ciclo apareció, el aire se electrizó, como si cada latido del corazón se hubiera hundido en el pelaje de su gruñido. Su pelaje brillaba de color negro grisáceo, tenso sobre músculos delgados y poderosos. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo alerta, los dientes ligeramente descubiertos. El cuidador del perro le ató la correa a su grueso collar y retrocedió de inmediato, con los ojos cansados. Ciclo gruñó, profunda y roncamente, tirando de la cadena con una fuerza que hizo temblar el suelo. Rocío no se inmutó. Se paró justo detrás de la correa, lo suficientemente lejos para estar segura, pero lo suficientemente cerca para ser vista. No habló, no saludó, no desafió. Simplemente se arrodilló. Sin herramientas, sin órdenes, sin trucos, solo silencio. Ciclo ladró. Una explosión aguda y amenazante. Luego se lanzó sobre la correa. Los músculos se tensaron, la cadena aguantó, el polvo se arremolinó alrededor de sus patas. Corrió en círculos, tiró, probó, observó. Y Rocío, ella esperó, tranquila. Inmóvil, presente. Minutos pasaron. 10, quizás 15. Ciclo había dejado de ladrar, pero su cuerpo todavía temblaba de tensión. Se detuvo en el extremo más alejado de su cadena, respirando con dificultad, con la mirada fija en la niña que se negaba a tener miedo. Rocío permaneció arrodillada, con las manos suavemente sobre las rodillas. Su mirada no estaba fija en Ciclo. No directamente. Miraba suavemente más allá de él, como si quisiera darle espacio para observarla sin sentirse desafiado. No se movió, ni siquiera parpadeó mucho. Simplemente se quedó allí. Los cuidadores de perros al borde del patio se movían incómodos. Uno susurró, «Deberíamos sacarla». Otro negó con la cabeza, observando al señor Benavides, cuyos brazos seguían cruzados, pero cuya mandíbula ahora se relajaba ligeramente. Entonces Ciclo hizo algo que dejó a todos inmóviles. Se sentó.
No por obediencia, no por entrenamiento, sino porque, por primera vez, parecía curioso. Sus orejas se movieron hacia adelante. Su cola, todavía colgando baja, se movió muy ligeramente. Rocío lo notó, pero no reaccionó. Simplemente, lentamente, muy lentamente, metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó una pequeña barra de cereal a medio comer. La desenvolvió con cuidado y la colocó frente a ella. Luego retiró la mano. La mirada de Ciclo se movió hacia la comida, luego hacia ella, luego de nuevo hacia la comida. Pasó otro minuto, se levantó de nuevo y dio un paso cauteloso hacia adelante. La cadena tintineó suavemente, luego otro, y otro hasta que llegó al final de la correa. A solo centímetros de la barra de cereal y de Rocío. No gruñó, no ladró, simplemente se quedó allí, respirando con dificultad, su rostro a solo centímetros del de ella. Rocío bajó la mirada, sin hacer contacto visual directo, y susurró lo suficientemente alto para que solo Ciclo pudiera escuchar. Está bien. No estoy aquí para obligarte a nada, solo quiero estar aquí. Algo en Ciclo cambió, como un hilo que se soltaba de un largo nudo de miedo. El sonido de su voz, su gentileza, su falta de demandas, despertó algo enterrado. Un recuerdo quizás, una calidez olvidada. Se sintió como el eco de un amor que una vez conoció y luego perdió. Y de repente, ya no sintió la necesidad de protegerse. Se agachó. Tomó la barra de cereal y se sentó junto a ella. Así de simple. Sin coerción, sin miedo, sin órdenes. Solo silencio, solo confianza. El silencio llenó el aire mucho después de que Ciclo se sentara junto a ella. Nadie se movió, nadie habló. Incluso los pájaros parecían contener la respiración. El señor Benavides se acercó lentamente, sus zapatos crujiendo sobre la grava. Los guardias intercambiaron miradas, inseguros de si debían seguirlo. Los cuidadores de perros bajaron sus radios. Algo tácito había cambiado. Se detuvo a unos pocos metros de distancia. Su mirada permaneció fija en la pareja dispareja sentada y a la luz de la mañana, una niña errante y el perro al que nadie podía alcanzar. «Lo lograste», dijo finalmente, con voz suave pero clara. «Nadie más llegó tan lejos. Ganaste». Rocío volvió la cabeza hacia él, pero no se levantó. «El $1,000,000 es tuyo, como prometí». Ella miró a Ciclo. Su cuerpo ahora descansaba a su lado. Su respiración era uniforme, casi tranquila. Acarició su espalda una vez, luego se levantó lentamente, sacudiéndose la suciedad de las rodillas. «No quiero el dinero», dijo ella. El silencio se extendió por el patio. Benavides levantó una ceja, pero no dijo nada, esperando. «Quiero un cuarto», continuó Rocío. «Un lugar seguro. En una cama de la que no me echen en medio de la noche. 2 comidas al día y escuela. Quiero ir a la escuela». Su voz no tembló, pero algo en sus ojos sí. Solo un destello de vulnerabilidad, rápidamente enterrado bajo la misma calma constante que había domado a Ciclo. Benavides la miró fijamente, como si tratara de comprender algo mucho más grande de lo que ella había dicho. «¿Eso es todo?», preguntó. Ella asintió. «Eso es todo». Él miró más allá de ella, hacia Ciclo, cuyos ojos ahora seguían cada uno de sus movimientos. No por miedo, sino con una vigilancia silenciosa. Luego de nuevo hacia Rocío. Exhaló lentamente, y esta vez habló más suavemente. «Vivirás en la casa principal. Tenemos una habitación extra. Comerás conmigo y te inscribiremos en la escuela mañana por la mañana». Rocío no lloró, no en voz alta, pero sus hombros se relajaron por primera vez en años. Asintió levemente. «Gracias». Benavides se acercó y le puso una mano en el hombro con una suavidad sorprendente. «No sabes lo que has hecho aquí», dijo. «No solo por él, también por mí». Esa noche, Rocío durmió en una cama de verdad por primera vez en su vida. El colchón era suave,
Las sábanas olían a lavanda y la almohada acunaba su cabeza como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Su habitación era sencilla, una cómoda, una pequeña ventana, un escritorio con lámpara. Pero para ella, se sentía como un palacio. Frente a la puerta, Ciclo estaba acurrucado. Sus orejas se movían con cada sonido, como si la protegiera de un mundo que nunca había sido amable. No ladró, no gruñó, simplemente esperó, tan leal y tranquilo como la niña que le había enseñado a confiar de nuevo. En la habitación de enfrente, el señor Benavides estaba sentado solo en el borde de su cama. La foto de él y Relámpago en 1965 entre sus manos. La miró fijamente durante mucho tiempo. Esta vez, no con tristeza, sino con algo cercano a la paz. Susurró a la foto. Ella no lo curó. Le recordó que nunca estuvo roto. A la mañana siguiente, Rocío caminó junto al señor Benavides como si siempre hubiera pertenecido allí. Descalza, tranquila, y Ciclo trotando detrás, como una sombra que finalmente había encontrado su luz. Nadie lo cuestionó, nadie lo dudó. Más tarde esa semana, fue inscrita en la escuela. Benavides ahora tenía una nueva rutina: café de la mañana, leer el periódico y empacar una pequeña bolsa de almuerzo con el nombre de Rocío. Ciclo la esperaba en la puerta todas las tardes, moviendo la cola como un reloj. La gente del pueblo preguntaba por la niña de la finca, la niña que había cambiado al perro imposible. Y cuando escucharon la historia, la mayoría solo sonrió y dijo: hay algunas cosas que el dinero no puede arreglar, porque al final no se trataba del $1,000,000. Se trataba de ser vista, de estar segura, de que creyeran en ella, al menos una vez. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que hay personas que, como Rocío, tienen una conexión especial con los animales? ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.